Regresa al tumultuoso siglo XV, cuando Vlad el Empalador gobernaba Valaquia con mano de fuego y, a menudo, implacable. Su reinado es legendario por sus métodos brutales y su personalidad compleja, dejando una huella profunda en los miedos y leyendas que aún resuenan hoy en día. Desde empalar enemigos hasta feroces batallas por la independencia, las acciones de Vlad cautivaron y horrorizaron a sus contemporáneos, marcando indeleblemente la historia. Adentréate en esta vívida historia de poder, rebelión y leyenda para descubrir cómo la naturaleza feroz de un hombre dejó una sombra duradera a lo largo de los siglos. El amanecer de una era turbulenta. Los comerciantes sajones y la penetración otomana lanzaron una sombra oscura sobre Valaquia, desatando el temor entre las familias nobles. Los primeros años de Vlad estuvieron marcados por alianzas traicioneras y brutales luchas de poder entre la aristocracia boyar, lo que le dio una fortaleza y una ambición implacable. El caos de esos conflictos sentó las bases para sus métodos despiadados y su firme control del poder. En 1431, el padre de Vlad, Vlad II Dracul, fue instalado como gobernante con el respaldo otomano. Sin embargo, la élite boyar quería mayor independencia y miraba con desconfianza los lazos de la familia de Vlad con los turcos. Desde temprano, Vlad, que presenció profundas intrigas y traiciones en la corte, aprendió que sobrevivir significaba usar la fuerza y el miedo. La infancia de Vlad estuvo marcada por el exilio tras la destitución de su padre en 1442, una humillación que avivó su sed de venganza y su ansia de dominación. Fue hecho prisionero por los turcos, pero creyó haberlo perdido todo. Esta convicción despertó en él una determinación implacable de recuperar y consolidar su poder. Cuando Vlad subió al trono en 1456, heredó una tierra fracturada y vulnerable a la influencia otomana. Su principal objetivo fue restaurar la independencia de Valaquia, y para ello no dudó en usar tácticas brutales. Así, logró infundir miedo y ganar leales pero temerosos, tanto a los campesinos oprimidos como a los nobles cautelosos. El panorama político estaba lleno de alianzas cambiantes. Vlad buscaba el apoyo de los húngaros y los venecianos para contrarrestar el poder otomano, pero también hizo enemigos en su propia corte, que veían sus métodos como bárbaros. Cada decisión era una apuesta por la supervivencia, y esa constante lucha por mantenerse en pie fue lo que le dio esa reputación brutal que lo definiría para siempre. Comienza la época del terror. En 1457, Vlad llevó a cabo una brutal campaña de empalamiento masivo contra comerciantes otomanos, boyar Sheped y supuestos enemigos, todo con la intención de aterrorizar. El aroma a muerte se convirtió en un sello de su gobierno, pues él creía que el terror era la mejor arma para enfrentar el caos y las invasiones. El palacio de Vlad en la colina de Targoviste se convirtió en una verdadera fortaleza del terror. Él mismo colocaba meticulosamente los cuerpos empalados a lo largo de las carreteras, enviando un mensaje escalofriante: ningún traidor ni foráneo podía escapar de su ira. Este espectáculo dejó una huella imborrable y consolidó su fama como Jaflad el Empalador, un apodo que resonaría durante siglos. A pesar de su brutalidad, Vlad fue también un gobernante que buscaba restablecer el orden y la justicia. Ejecutaba a los boyars corruptos y aplicaba castigos estrictos, a menudo supervisando personalmente las penas, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva de Valaquia. Los sultanes otomanos comenzaron a preocuparse cada vez más por la actitud desafiante de Vlad. Sus audaces incursiones en territorios otomanos y sus alianzas con países vecinos lo convirtieron en un hueso duro de roer, provocando crisis diplomáticas que pusieron a toda la región al borde de la guerra. Los métodos de Vlad generaron temor entre sus enemigos, pero también despertaron disentimiento interno. Algunos nobles cuestionaban si tanta brutalidad era realmente necesaria o si solo traería ruina. Ese equilibrio precario entre control y caos amenazaba con terminar por destruir su reinado en cualquier momento. Traición, resistencia y sacrificio personal. En 1462, el sultán otomano Mehmed II lanzó una poderosa campaña para acabar con la resistencia de Vlad. Las feroces batallas que siguieron pusieron a prueba su astucia militar, pero también su espíritu de supervivencia a cualquier precio. Fue una verdadera prueba de liderazgo bajo sitio. Frente a la invasión, la astucia de Vlad se dejó ver claramente. Implementó una estrategia de tierra quemada, incendiando cultivos y pueblos para privar a sus enemigos de recursos.
Los paisajes devastados, con sus sonidos y vistas, mostraban su desesperación y determinación, pero también revelaban el costo humano de estas tácticas implacables. Dentro de su corte, la traición se fraguaba entre los boyarés, que veían su brutalidad como una amenaza a su propio poder. Algunos conspiraban con enemigos extranjeros, susurrando secretos y tramando su caída, obligando a Vlad a decisiones oscuras que borrosan la línea entre lo correcto y lo difícil. En 1462, capturar a Vlad en persona fue una verdadera victoria para sus enemigos, y lo mantuvieron prisionero en Turquía. Su cautiverio fue una etapa de profunda introspección, una prueba emocional que reveló su vulnerabilidad, pero también su firme determinación de regresar a su trono y seguir luchando con todas sus fuerzas. El regreso de Vlad a Wallachia estuvo marcado por nuevas consolidaciones de poder, pero las heridas de la traición y el peso de la guerra constante lo acechaban. Sus sacrificios demostraban que no era solo un líder ambicioso, sino alguien movido por el profundo deseo de proteger su tierra a toda costa. Leyendas, legado y la sombra de la oscuridad. Las historias de Vlad clavando a miles en estacas se extendieron por las naciones vecinas, generando temor y asombro. Su leyenda se mezcló con las tradiciones locales, retratándolo como un gobernante tanto implacable como justo, alguien que luchó contra el caos en un mundo implacable. Su reputación llegó a Europa occidental, inspirando relatos sobre un tirano monstruoso. Pero muchos lo veían como un héroe nacional, un símbolo de resistencia contra el dominio otomano. Sus acciones más oscuras quedaron en segundo plano frente a su lucha por la soberanía. La muerte de Vlad en 1476 sigue envuelta en misterio. Algunas versiones aseguran que fue traicionado o asesinado por sus rivales. Sus últimos momentos reflejaron el alto costo de su ambición implacable y su gobierno brutal, dejando un legado marcado por la sangre y la leyenda. En Rumanía, la memoria de Vlad es complicada, a veces es heroico, a veces villano. Su historia ha sido reinterpretada por generaciones, formando una identidad nacional que se basa en la resistencia, la ferocidad de su independencia y las sombras oscuras de su pasado. La cultura popular moderna, especialmente con la historia de Drácula de Bram Stoker, ha mantenido vivo el mito del vampiro. Pero detrás de esa ficción se oculta un hombre que encarnó las duras realidades del poder en la Edad Media, un símbolo perdurable de la complejidad humana, la oscuridad y la lucha por la soberanía. El impacto duradero, sombra y reflejo. Hoy en día, la imagen de Vlad el Empalador despierta debates sobre la tiranía y la resistencia. Sus métodos brutales desafían las ideas modernas de justicia y nos recuerdan lo delgada que puede ser la línea entre héroe y villano en tiempos de crisis. Culturalmente, su historia es una piedra angular de la identidad nacional de Rumanía, simbolizando la resistencia frente a imperios más grandes y la importancia de la soberanía. Una historia que sigue siendo una fuente de orgullo y reflexión para su pueblo. La leyenda de Drácula, basada en Vlad, sigue cautivándonos. Nos muestra cómo las historias moldean nuestras ideas de heroísmo y monstruosidad, reflejando nuestros miedos y deseos sobre el poder y la inmortalidad. Los conflictos de hoy en día todavía nos recuerdan las batallas de Vlad, líderes enfrentando disensiones internas, amenazas externas y la difícil tarea de ejercer un poder absoluto de manera responsable. Su historia sigue siendo una advertencia sobre los costos de la brutalidad. Al final, el legado de Vlad nos obliga a enfrentarnos a la complejidad de la naturaleza humana, cómo la línea entre la oscuridad y la luz suele ser difusa, y cómo las sombras de la historia permanecen, influyendo en nuestro mundo de maneras sutiles pero profundas.